Lo mejor que le puede pasar a Andrés Manuel López Obrador es morir como Benito Juárez, como presidente en funciones en Palacio Nacional. Sé que muchos han llegado aquí por el título del video, pero antes que otra cosa suceda, quiero contextualizar y a eso voy. Cuando digo que lo mejor que le puede pasar al remedo de presidente es morir en Palacio Nacional, es porque precisamente eso es algo que a él le gustaría y además le convendría. Aunque no necesariamente es algo que ni yo deseo que pase, ni creo que suceda. Me explico. Su modelo a seguir, y siempre lo ha expresado así, es Benito Juárez, quien precisamente murió en Palacio Nacional y en funciones como presidente de México. El 18 de julio de 1872, en las habitaciones del ala norte de Palacio Nacional, murió el presidente Benito Juárez García, víctima de una angina de pecho, según la mayoría de las versiones. Aquel caudillo civil se había convertido para muchos en el símbolo de la protección de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho, fundados en la Constitución de 1857, así como la defensa de nuestra soberanía frente a la agresión extranjera. Lo sorprendió la muerte, repentinamente al final de una jornada de trabajo cuando tenía 66 años de edad. Admirado por muchos y odiado por otros tantos, había muerto el hombre, pero había nacido la leyenda que hasta hoy, 149 años después, sigue siendo personaje polémico y centro de debates. Ese es precisamente el papel que busca López Obrador para su página en la historia de México: convertirse en el mártir, el resistente, el valiente e incomprendido, el personaje divino que se queda solo ante el peligro, atacado por 1000 dardos de sus adversarios, de esas fuerzas opositoras unidas en esa foto histórica de la alianza entre los partidos que no comulgan con sus ideas. Andrés Manuel, vete, grita la ciudadanía en redes sociales, en las marchas a pie o desde sus coches durante la pandemia. Es la trinidad de la oposición conformada por la sociedad civil, empresarios y partidos. Y López Obrador, desde la perspectiva de sus fieles fanáticos seguidores, es acribillado en la plaza pública, en sus shows mañaneros y en las redes. Como un mártir de la democracia, como una víctima de la irracionalidad, martirizado por la visceralidad y el clamor del regreso del autoritarismo, según los feligreses obradoristas. Este es precisamente el principal activo de Morena en este carrusel de elecciones que se nos avecinan, y es donde Morena, sin duda, se está jugando la sobrevivencia. Una vez más, a las mentiras cotidianas de Andrés Manuel López Obrador se suma la de las vacunas. Según el inútil la ONU pidió a México que las dosis se distribuyan a los países más pobres, por lo que de esta manera justificó que el plan de vacunación se retrasara. La razón del retraso de Pfizer se debe a una reconfiguración de su planta en Puurs, Bélgica, para poder aumentar su capacidad de producción a 2.000 millones de dosis al año. Pero el remedo de presidente expresó convencido su propia versión en su conferencia desde Palacio Nacional, tan convencido como lo hemos escuchado decir otras tantas mentiras. No existe información alguna, con excepción de la declaración del macuspano, que indique que efectivamente México sería afectado por la reducción de la producción de Pfizer, pero el inútil de Palacio Nacional aprovechó para quedar como solidario con los países pobres. Pfizer informó de dichos retrasos el viernes 15 de enero y anunció que los retrasos afectarán a Europa debido a esos cambios en los procesos de producción. La diferencia es que mientras varios gobiernos de la Unión Europea elevaron su protesta por estos retrasos y lo calificaron de inaceptable, el populista presidente mexicano manipuló políticamente la situación. Al no haber manera de verificar cuántas vacunas ingresan diariamente al país para el ganso senil, es sencillo fingir que se recibieron menos, al tiempo que se sigue vacunando por medio de las brigadas compuestas por funcionarios federales en tiempos preelectorales. Aparentemente, los primeros vacunados serían el personal médico y demás personal como enfermeras, que están al frente en el combate a la pandemia. No ha sido así. Luego, López aseguró que habría 10.000 centros de vacunación, en los que estarían presentes 2 elementos de su Guardia Social y Electoral, llamados Siervos de la Nación. Resulta que estos pillos también están siendo vacunados. ¿Por qué será que los protegen antes que al personal médico? Respuesta sencilla. Los siervos de la nación son los luchadores de López, quienes trabajan electoralmente, andan de casa en casa, levantan censos, entregan despensas, arman mesas receptoras para firmas de electores que pedían se realizara la consulta popular en contra de expresidentes, etc. Por esa razón le interesa a López que su equipo electoral tenga las defensas que sus oponentes no tendrán. Por eso escogió esos lugares como centros de vacunación, la propaganda y persuasión electoral, los extremos del populismo, pues son tiempos electorales. Sin duda hay que informar bien a los mexicanos de las trascendentes y perjudiciales decisiones arbitrarias e irracionales del remedo de presidente de la República que operan en perjuicio de la población. El panorama para López Obrador y Morena ciertamente no es nada favorable. Su aprobación se ha visto mermada, por lo tanto, había que sacar el as bajo la manga. Y aquí me detengo un poco para lanzar un buscapiés y cuestionar varias cosas. ¿No se supone que, según sus propias palabras, le realizan la prueba de COVID cada martes? Y me hago una prueba, por lo general, por semana.
para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes. ¿Quiere decir que tuvo la mala suerte que se infectó entre el martes pasado y este fin de semana? ¿De verdad nos quieren hacer creer que no lo vacunaron? Sería ilógico y hasta inhumano que no lo hubieran vacunado, ¿no creen? 1. Pertenece a la población de riesgo, es un anciano. 2. Es el presidente, es lo correcto. Todos los primeros mandatarios se vacunaron en cuanto llegó la vacuna a sus países, para poner el ejemplo y fomentar la confianza ante la población. ¡Qué curioso! Cuando sale la verdad de las vacunas, le da COVID. La misma fórmula de sus subordinados cuando estaban envueltos en polémicas. Recordemos a Irma Heréndira Sandoval, titular de la Función Pública, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo, director del IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me imagino la reunión del gabinete. Ya me vacuné. Ahora sí puedo hacer el teatro de que me enfermo y salgo triunfante. Así la gente verá que no por ser presidente me vacuné antes que todos. Me hago el enfermo para salir en hombros y demostrar que soy más fuerte que la enfermedad. A ver si así sube un poco la aprobación. Seguro se recupera en menos de una semana y regresa triunfal para demostrar que su fuerza sí era moral y no de contagio. Ahora, suponiendo que soy un malpensado y que solo me gusta molestingar al inútil que tenemos por presidente y que efectivamente está contagiado, ¿ya no aplica lo que decía? Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. También me asalta la duda. Si de verdad está contagiado, ¿se irá a atender en el IMSS o en el ISSSTE? ¿Recurrirá al superefectivo INSABI? ¿Atendido con la calidad de primer mundo que tenemos desde diciembre pasado, la misma que goza el pueblo bueno? Sin duda se debería hacer una ley para que todo funcionario público se atienda en servicios médicos estatales. Así se demostraría la eficacia de estos servicios y al mismo tiempo que ellos vean la realidad y no solo usen este argumento con fines electoreros. Pues Andrés Manuel no se ha cansado de destruir al país. Ha quebrado la economía mexicana, ha permitido el incremento de los delitos, ahuyentando las inversiones, propiciado la quiebra de millones de negocios, promueve la reducción de la planta laboral. Para colmo, la corrupción en su gobierno es cada vez más cínica y rampante y ha declarado la guerra directa al INE y organismos autónomos. Esta vez, como política de Estado, intencionalmente impulsa se ocasionen más muertes de mexicanos por la falta de las vacunas. ¿Los mexicanos podemos resistir más tiempo? No soy adivino ni mucho menos, pero sí puedo vislumbrar que se avecina algo muy desagradable, al tiempo. Si en verdad está contagiado, espero se recupere. A México no le conviene, bajo las circunstancias sociopolíticas en las que nos encontramos, que Andrés Manuel López Obrador muera en el poder. Aparte de la desestabilidad política y la rampante polarización social, sería encumbrar a un mártir que no necesitamos, y ahí sí se perpetuaría la 4T. No habría partido o personaje que pudiera quitar el régimen morenista por los próximos 2 sexenios como mínimo. Mejor dejemos que se siga poniendo el pie y solito se autodestruya. Benito Juárez dormía en su alcoba de Palacio Nacional acompañado de su hijo menor. Esa noche leyó un libro en francés en la página 232 que describía la entrada del emperador Trajano a Roma. Juárez dejó un pequeño papel con el siguiente texto. Cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Muy fatigado, con evidente falta de oxígeno, sonrió e inmediatamente murió. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.